Fernando Vargas y Tito Trinidad nos dieron una guerra hace muchos años, de la cual yo he hablado múltiples veces en este canal. Sin embargo, es un tema que vuelve a salir entre las noticias del mundo del boxeo, y es porque en una reciente entrevista, Fernando Vargas fue cuestionado sobre este tema e hizo unas declaraciones muy interesantes y las vamos a estar hablando aquí. Pero antes, recuerda suscribirte al canal, darle like a este video y enciende la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Te lo juro que sentía un jab. ¡Pah! Así. Yo no supe que me tumbó 5 veces Tito y me levanté las 5 veces. ¿Por qué no tuve el mismo poder cuando peleó contra Hopkins? Pero hasta que yo me muera, yo voy a saber que él tenía vendajes ilegales. Y te voy a decir, porque yo nunca toqué la lona como profesional o amateur, como amateur o profesional, hasta esa noche. Lo primero que yo quiero decir, antes de ir a la controversia, que sé que es el tema por el que todos están aquí, es que Fernando Vargas es un tipo que yo respeto muchísimo por lo que logró en el cuadrilátero. Es un guerrero. Incluso en esa pelea con Tito Trinidad dio una guerra. Dio una guerra, es la realidad. Pero ¿qué sucede? Hoy en día todavía este tema sigue vigente. Y es que Playmaker le hizo la pregunta acerca de unas expresiones que hizo Fernando Vargas, en las cuales decía que él sabía que Tito utilizó vendajes ilegales en su pelea. La realidad es que Fernando Vargas en esta entrevista se vio bien molesto luego de este tema, porque él sentía que The Playmaker estaba ahí para limpiarle la imagen a Tito de las expresiones que había hecho Fernando, como quien dice, para quitarle algo de credibilidad, a lo que Playmaker le dice que no, pero que sí tenían que hablar de ese tema porque era importante. Y número 2, le trajo a colación el famoso tema del vendaje de Tito contra Hopkins. Y es que antes del combate entre Tito Trinidad y Bernard Hopkins, Naseem Richardson mandó a cambiar el vendaje de Tito Trinidad por la manera en la que estaban haciendo el mismo, porque según la Comisión Atlética de Nueva York, ese tipo de vendaje no se podía utilizar. Y todos sabemos que el boxeo es un deporte que cada comisión rige lo que sucede. Es bien pocas las reglas que hay que son unificadas entre todas las comisiones. Pero ¿qué sucede? En esta situación se le mandó a cambiar el vendaje a Tito Trinidad, a lo que supuestamente, según Fernando Vargas en la entrevista, Tito dijo que si le mandaban a cambiar el vendaje no peleaba. Sin embargo, cambió el vendaje y peleó y cayó derrotado ante Bernard Hopkins. Fernando Vargas dice que por qué Tito no pegaba igual después del vendaje que antes del vendaje. A lo que Playmaker hace una respuesta bastante coherente y es la siguiente. Tito Trinidad es un peleador que boxeó desde las 147 hasta las 160 libras y luego peso superior, pero fue ya contra Roy Jones Jr. en lo que fue su regreso del 2008. Pero hasta ese momento, Tito estaba peleando en las 160 libras, número 1. Número 2. Bernard Hopkins no fue noqueado hasta la última pelea de su carrera. Bernard Hopkins no fue noqueado en toda su carrera, enfrentando tipos de la más alta gama, entre ellos, por ejemplo, el mismo Roy Jones Jr., Oscar de la Hoya, entre muchos otros. No pudieron noquear a Bernard Hopkins. Bernard Hopkins era un tipo que tenía una muy buena defensa y cuando lo golpeaban, una muy buena quijada. Pues, ¿qué sucede? Obviamente, Playmaker hace esta alegación en la que le dice, mira, Naseem Richardson ya confirmó que no había vendajes ilegales esa noche, que lo que había era una diferencia del vendaje con el vendaje reglamentario de la ciudad de Nueva York específicamente, porque incluso si hubiera sido la pelea bajo otra comisión en otro estado, no hubiera tenido problemas Tito con el vendaje, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice Fernando Vargas? Fernando Vargas dice, mira, todo eso está muy bien, pero el que estuvo en el ring con él fui yo. Yo llevo en el boxeo desde los 12 años y yo no sentí una pegada igual a esa en ningún otro combate. Ni en aficionado, ni en profesional, ni siquiera había ido a la lona antes de esa pelea, dice Fernando Vargas. Pues, ¿qué pasa? Aquí hay 2 puntos. Número 1, para mí ambos tienen razón. Y les voy a explicar por qué. No razón en que Tito tenga vendaje ilegal. Yo creo que eso no sucedió. Para mí, vuelvo y digo, yo no estaba ahí, pero yo estoy, honestamente, con todo lo que hay, con toda la información, con toda la data que hay, yo estoy seguro que ese no fue el caso. Pero Fernando Vargas estuvo en el ring con él. Y lo que él sintió no se le puede debatir. Y con eso no hay problema. Si tú te trepaste al ring con él y dices que nadie te pegó tan fuerte,
Yo no estuve ahí, yo te tengo que creer porque tú fuiste el que participó de la actividad. Ahora, no es menos cierto que hay que irnos a la data. Y lo que dice la data es que esa noche Tito no usó vendaje ilegal en la pelea de Bernard Hopkins. Y Fernando Vargas dice que a quien noqueó Tito luego de esta pelea, pues tuvo 2 knockouts más. Uno de ellos fue a Ricardo Mayorga. Y Mayorga, yo sé que es un tipo que es conocido por sus controversias, pero era muy buen peleador. De hecho, fue el hombre que luego, años después, retiró a Fernando Vargas del cuadrilátero. Pero, ¿qué yo les quiero decir con todo este tema? Miren, yo sí creo que Fernando Vargas sintió una pegada diferente de parte de Tito Trinidad. Pero esa misma pegada que sintió él, la sintieron muchos peleadores y hacían referencia de que pegaba muy fuerte. Ya acusarlo de que porque pegaba fuerte tenía vendaje ilegal son unas cosas muy serias. Fernando Vargas dice que en Puerto Rico también le dijeron que tuviera ojo, que estuviera pendiente al vendaje de Tito Trinidad, pero que la persona que pudieron mandar la noche de la pelea no era experimentada lo suficiente en el tema para evaluar los vendajes. Aquí yo tengo que decir algo. Número 1, si le dijeron eso en Puerto Rico, eso levanta una bandera, es la realidad. Si le dijeron eso en Puerto Rico, si eso fue verdad y si alguien del equipo de Trinidad se lo dijo, porque eso es otra cosa. Fernando dice que era una persona del equipo de Trinidad, pero la realidad es que no sabemos si eso es cierto o no. Pero si eso fuera real, pues claro que levanta bandera. Mi pregunta es, si esto es real, ¿por qué esa persona que supuestamente está a favor de Tito se lo diría a Fernando? Como que si tú estás en un equipo y tu equipo quiere hacer algo para tener una ventaja ilegal, al menos que haya tenido un cambio de corazón, la realidad es que tú jugarías para tu equipo. Así que vamos a suponer que la persona que le dijo esto a Fernando se lo dijo, pues no hay problema. La otra parte de la ecuación ¿es cierto que mandó a alguien sabiendo esta información que no tenía experiencia o que no sabía lo suficiente para evaluar el vendaje de Tito? O sea, vuelvo y digo, él estuvo ahí, yo no le puedo debatir los hechos, pero es ¿por qué tú harías algo así? Si tú tienes una desconfianza, si ya supuestamente del otro equipo te dijeron lo que iba a suceder, ¿por qué tú no enviarías a alguien experimentado para verificar eso? Eso es lo que yo pienso. Vuelvo y repito, Tito Trinidad, yo entiendo que no hizo trampa en sus peleas, porque la historia está ahí, y Tito era un pegador. Tito era un pegador y no podemos decir que los pegadores usan yeso o que los pegadores tienen algo simplemente porque pegan duro o porque le dan knockdown a otros peleadores. Es la realidad, pegadores han existido y van a existir en toda la historia del boxeo. Y este mismo argumento de que es un peleador que pegaba diferente lo hemos escuchado de muchos peleadores. Hay peleadores que tienen ese tipo de pegada, que pegan diferente, que pegan más fuerte por la razón que sea, pero los hay. En la entrevista le preguntaron también quién era mejor, si De La Hoya y Tito, y él dijo que De La Hoya era mucho más técnico, mucho mejor boxeador, y ahí tiene un punto. Además, De La Hoya fue campeón en más divisiones y De La Hoya tuvo medalla de oro olímpica, pero en el caso de Tito le ganó a 3 medallistas de oro olímpico en boxeo profesional, lo cual nos habla de su calidad también. Así que yo opino como tal de esta entrevista de Fernando Vargas. Yo creo que fue una entrevista muy buena, creo que vimos a un The Playmaker que manejó la situación bien con un invitado que se molestó, porque es la realidad. Fernando Vargas estaba molesto en una parte de la entrevista, pero los argumentos de Playmaker a mí me parece que fueron respetuosos en este caso. Yo creo que no buscó hacerle daño a Fernando Vargas porque sí. Y eso es algo que hay que señalar, porque Fernando Vargas se molestó como si él estuviera tratando de limpiar la imagen a Tito. Yo no vi eso. Yo vi un tipo que le trajo unos datos y le preguntó a través de esos datos que le trajo. Pero fuera de ahí una entrevista muy buena y una controversia que siempre va a estar incluso. A Fernando Vargas se le preguntó que cuál de sus derrotas él quisiera haber vengado. Y dice que la de Tito, pero sin vendajes ilegales, dice él en la entrevista. Lo cual nos habla de que independientemente de que pasen los años y las situaciones, estos tipos llegaron donde llegaron por el espíritu competitivo. Y ese espíritu competitivo que tienen no los abandona. Pero, ¿qué tú opinas de esta entrevista? ¿Qué tú opinas de estas expresiones? ¿Y qué tú crees que hubiera podido hacer diferente Fernando Vargas para derrotar a Tito en una revancha? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Recuerda suscribirte al canal, darle like a este video. Y si deseas contenido exclusivo, puedes hacerte miembro con el enlace de la descripción. Como siempre les digo, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Auténtico Estudios.